Ya bájale. ¿Sabías que somos el sexto consumidor mundial de combustibles? Digo, somos la 14ª economía del mundo. Algo está mal, estamos desperdiciando energía. Vamos a platicar con José Antonio González Anaya para entender todo esto de la gasolina, la subida de precios, el por qué importamos. Quédate con nosotros. Nos da muchísimo gusto recibir en esta billetera a José Antonio González Anaya, el director general de Petróleos Mexicanos. Todos hemos resentido de inicio de año una serie de críticas importantes respecto al incremento del precio de los combustibles automotrices en particular, pero que tiene explicaciones importantes, inclusive explicaciones que partan de la conducta que hemos tenido nosotros de desperdicio energético en México. ¿Cómo estás, José Antonio? Bienvenido. Bienvenido. José Antonio, muchas gracias por tenerme aquí. Pues mira, yo empiezo quizás por lo de Pemex. Sacamos un plan de negocios hace unos meses y ciertamente Pemex, como yo siempre he dicho, tiene un reto de corto plazo bien importante, que es poner sus finanzas en orden. Y hoy podemos decir que las finanzas de Pemex son estables, mejorables, pero estables. ¿Qué significa estables? Es decir... Mira, significa que yo no tengo que ver la caja todos los días. O sea, significa que yo puedo hacer una proyección. Y ya tiene flujo de efectivo y no le debe a proveedores. Sí, que ya le pagamos, que a los proveedores les estamos pagando, que tenemos una proyección de ingresos de mediano plazo, de meses, incluso para el año completo, y de cuántos egresos vamos a tener, que ya no estamos viviendo al día. Hay una cosa que se llama el riesgo Pemex, que es cuánto tiene que pagar Pemex por su deuda por arriba del gobierno federal. Bueno, llegó a ser escándalos en febrero del 2016. Es correcto, ahora está a la mitad el riesgo Pemex, o sea, se ha reducido a la mitad. ¿Ya se restableció el tren de pago adecuado? De todo el dinero que debíamos el año pasado, se pagó ya todo lo que ya debíamos del año pasado. Una empresa de este tamaño siempre tiene deudas con proveedores. Claro. Pero para darnos una idea, cerramos el año pasado, el 2016, con una deuda de la mitad de lo que se tuvo en el 2015. Y eso que se debía está programado para pagarse en enero y febrero. Entonces, va caminando. Antes todo lo tenía que hacer Pemex. Todo, y cuando digo todo, es todo. O sea, tenía que explorar, perforar, transformar, refinar, vender, todo lo tenía que hacer Pemex. Hasta cocinarle a los trabajadores de plataformas. Lo dices de broma, pero Pemex tenía, y todavía tenemos, antes de todo esto, pero en algún momento Pemex tuvo la segunda red de telecomunicaciones más grande del país, después de Telmex, y ahora ya no. En términos corporativos, ¿hacia dónde va con este plan de negocios? Pues digamos, mira, no solo el dinero. Primero, a mantener sus finanzas estables. Y segundo, a consolidarse como una empresa petrolera fuerte y sana. Y todo el negocio petrolero funciona a través de alianzas que no se le permitían a Pemex. Entonces... Como la de Trión, esa de la subasta en aguas profundas. Vamos a hacer otras en aguas someras, otras en campos terrestres. Vamos a hacer alianzas con muchas de nuestras actividades en las refinerías. En fin, la reforma energética o sea, todo el mundo dice, es que van a debilitar a Pemex. Todo lo contrario, Pemex se va a fortalecer. A partir de este comentario que has hecho, nosotros vemos a Pemex de la manera más simple, ¿no? Como ciudadanos. Monopolio, No, de la manera más simple nos relacionamos con Pemex. Cada vez que compramos gasolina para nuestros autos, cuando utilizas el transporte público, porque también se mueve con gasolina, eventualmente cuando recibes la luz, porque también las plantas eléctricas pues reciben gasóleo, gas natural, un solo proveedor. Y también gas natural y gas LP, o sea, ¿no? Pemex está en toda nuestra vida, porque lo que nos ponemos de ropa tiene mucho de Pemex, ¿no? Bueno, el televisor con el que nos están viendo. Los equipos celulares, los plásticos, todo tiene Pemex. Están en todos lados, ¿no? Al final, ¿no? En la Mira, cadena. ¿cómo lograr que la economía mexicana tenga menos Pemex, pero que sea tan eficiente como Pemex? Porque en algún momento nos hemos dado cuenta que el que no existe, aunque haya sido muy ineficiente, de pronto tuvimos que importar gasolinas. Pues mira, yo lo que creo es que poco a poco nos tenemos, conforme se va abriendo la
los diferentes sectores nos van forzando a ser más eficientes y competitivos. Y eso va a tener que ocurrir y yo te diría que está ocurriendo. Y de esta manera, pues hay ciertas áreas en donde ya competimos, en el área petroquímica ya competimos y lo hacemos bastante bien. ¿Y por qué importamos gasolina? Mira, son varias cosas que se han conjugado. La primera es el crecimiento del consumo de gasolina en México ha sido tremendo. Somos el 6º mercado de gasolinas del mundo. ¡Wow! Oye, como dato nada más ilustrar, creció la venta de autos nuevos en 10 años 171%. Mira, Qué bueno. Y eso Gastan seguro menos llevan. gasolina. Pero El problema es que le metimos al parque vehicular en 2 administraciones pasadas también usado. el 450% de un parque vehicular Y luego- mayor a 17 años. Y luego el colapso de las ciudades. sí. ¿Cuánto Pero, es lo que consumimos? mira, nosotros consumimos más o menos como 1,5 millones de barriles de gasolina Wow. al día. ¿Al día? Al día. Un poquito Llegamos más a de 1,5 millones. importar más, ¿no? Sí, a ratos. El año pasado tuvimos un par de meses muy malos de nuestros sistemas de refinería, de refinación. ¿Por qué fueron muy malos? Pues mira, el problema en las refinerías es que las paramos más de lo que debemos. Lo interesante de esto es las razones por las que las paramos. Y paramos estas refinerías por razones que no tienen nada que ver con refinación. Es que nos falla el hidrógeno, que nos falla la electricidad, que nos falla el vapor, que nos falla el agua. Si yo voy a Houston y le pregunto al gerente de una refinería, oye, ¿cómo va tu planta de hidrógeno? Él me va a contestar, ¿cuál planta de hidrógeno? Él tiene un tubo, se conecta y le mandan hidrógeno. Hay 5 compañías en el mundo que hacen hidrógeno más eficiente y más confiable que nosotros. Entonces, ¿qué queremos hacer? Estas actividades auxiliares, que le llamo yo, no son secundarias, pero son auxiliares, que no es la parte central de la refinación, pues que las hagan los expertos y que nosotros nos dediquemos. Y están en a eso. proceso de licitación, ¿verdad? Estamos en proceso de licitación y eso nos va a permitir aumentar nuestra ¿Las capacidad. hidrogenadoras o qué es lo que van a Sí, decir? son las plantas de hidrógeno. Y eso va a impactar también en el precio de la gasolina que El pagamos asidro cada del... ciudadano, ¿no? Más o menos, porque yo ahí hago una analogía que va a sonar a que no sé de lo que estoy hablando, pero si lo pensamos un poquito, hay algo de razón. Los aguacates en Michoacán no se regalan. Los No, tomates en Sinaloa no se regalan. Esas propuestas que dicen, vamos a construir muchas refinerías para dejar de importar, ¿tiene Mira, sentido o No, hasta dónde haría la sentido? verdad es que no. Yo te Y voy a- tampoco tiene por qué construir las Pemex ahora. Es Pero- correcto también, pero A ver. déjame darte un dato. Fuera de Asia no se ha construido una sola refinería en los últimos 20 o 30 años. Y En fuera el de mundo. Asia, considerando China. En el mundo. ¿Qué ha pasado? En Estados Unidos había 300 refinerías, ahora hay 150. Órale. ¿Qué ha ¿Qué pasó pasado? ahí? Tú lo que haces es las refinerías actuales las modernizas y las reconfiguras. ¿Por qué? Porque hacer una refinería tiene la planta de refinación es cara, pero tienes que tener un puerto, tienes que llevar el petróleo, tienes que sacar la gasolina, tienes que tener una planta de hidrógeno, una planta de electricidad, una planta de agua. Entonces, todas estas cosas Las turbinas de generación de vapor. las tienes que construir alrededor de una sola planta. Yo estaba viendo un dato que viene el plan de negocios de Pemex. Me llamó mucho la atención que nosotros tenemos ductos, sí, pero tenemos poquitas venas. Muy poquitas, o sea, y eso lo que va a hacer es mejorar la balanza comercial entre México y Estados Unidos en la parte petrolera. Importaremos menos gasolina, pero también exportaremos menos petróleo. O sea, al final del día, no, o sea, esto de que vamos a hacer Transformaremos refinería, mejor. vamos a mejorar la balanza, pero eso no va a cambiar el precio. El precio de la gasolina es el precio de la gasolina, porque ese existe en todo el mundo y depende del precio del petróleo, que también hay, pues básicamente 2 o 3 precios del petróleo que son los que se determinan todas las otras mezclas. ¿Tú crees que el precio del petróleo puede estabilizarse? Mira, Híjole. hay una cosa Ya no que digo fijarse, porque eso no existe. Ya, estamos en otro yo te tema. voy a decir una cosa. Cuando llegué a Pemex, lo primero que una de las gentes con las que me junté me dijo es, no hables del precio del petróleo, te vas a equivocar. No hay manera de predecir el precio del petróleo. ¿Y el tipo de cambio cómo opera? ¿Por qué nos pega? A ver. Porque mira, el precio de la gasolina, como el precio del petróleo, es más,
les voy a preguntar, y lo acaban de decir, el precio del petróleo fue $45. Si ahorita te pregunto cuál es el precio del barril en pesos, pues ni siquiera te lo sabes, ni yo tampoco, tendría que hacer la multiplicación. La cotización de las gasolinas y del petróleo es en dólares. Así es el mundo y así está. Y luego de pilón nosotros importamos el 50%. De pilón importamos, lo cual hace que tengamos que estemos ligados. La gente nos pregunta cuando en enero, ¿por qué subía el precio de la gasolina? Pues porque subía el precio del petróleo y el tipo de cambio se movió. Entonces, eso hizo que estuviéramos totalmente abajo. Recordemos que como el año pasado se dejó una banda. De agosto a diciembre no se movió el precio de la gasolina. Se quedó, ya me aprendí hasta el número, en 13.98. Pues, y el tipo de cambio sí se movió y el precio del petróleo también se movió. Sí, porque hace un año estábamos en $18, a 18 Pesos por dólar y de pronto llegó a 22, ¿no? Sí. Se Entonces brincó. teníamos que hacer un ajuste. ¿Qué pasó ahora? Y la pregunta es, bueno, tanto nos dijeron que se tenía que hacer, ¿por qué ahora no se hizo? Bueno, yo creo que son dos razones. Primero, porque sí se hizo en enero, entonces sí se movió el precio de la gasolina y con todas las implicaciones que hubo, pero ahora lo que vemos es una enorme volatilidad. ¿Qué pasa? Hace una semana el tipo de cambio estaba en 22, hoy está en 20.50. Entonces, si yo te pregunto a ti, ¿con cuál lo vas a fijar? ¿Con cuál vas a poner el precio de la gasolina? El promedio. Bueno, exactamente. Pero el promedio Pero ponderado. si pones Atrás, el de sí, arriba, claro. la gente te va a decir que estás Para proyección abusando. de Si pones el de mayorista, abajo, tienes que el meter de recursos ventanilla. fiscales para generar ese Qué equilibrio. complicado. Fíjate, hay un tema que yo siempre discuto cada vez que se toma este tema. En Estados Unidos tú te paras en una calle, en medio de una calle, y hay 4 gasolineras a tu alrededor, una en cada esquina. Cada una de ellas tiene una diferente empresa, una diferente marca. Y un en cada diferente una de ellas precio. hay un diferente precio. Claro. ¿Llegaremos ¿No? a ese momento? Pues mira, yo no sé si 4, pero sí cuando menos 2 por crucero. Y yo siempre lo digo, en un mal crucero, en un buen crucero en Estados Unidos hay 4, en un mal crucero hay 2. En México siempre hay 1, porque así estaba diseñado. Estaba diseñado De para monopolio. que no compitieras entre sí. ¿Para qué? Si había era lo una monopolio. Y compañía. en Claro. 60 metros a la redonda solo podía haber una. Sí. Ahora hay 2, pero tienen que ser de la misma empresa. Entonces, Sí, o sea, el crucero más emblemático de México, Insurgentes y Reforma. Una. ¿Cuántas gasolineras Una. tiene? una. Y un chorro de manifestantes Y de la que dicen misma que no suba el firma. precio de la De gasolina. las sí, principales sí. avenidas. Oye, pero a ver, Pepe Toño, siguiendo en esta perspectiva de la apertura, ¿cómo vienen los nuevos proveedores de gasolina para los consumidores? ¿Van a seguir importando a través de Y de gas Pemex LP. y de gas LP o van a tener gas también natural. sus propios Mira. medios de transporte y de almacenamiento? Y eso de que vas a ceder tus ductos. Pues mira, vamos a ceder nuestros ductos y parte de nuestros ductos y parte de nuestra capacidad de almacenamiento. ¿Ceder o te van a pagar una renta? No me van a pagar una Ah, renta. bueno. Ah, fuerza, Sí, digo, porque eso de eso de ceder ceder, suena Si mal. los aguacates hay que pagarlos, los ductos Hasta con las más razón. cajas, pues sí. Sí, Las no. cajas, pues, sí. Sin duda, o sea, no nos van a pagar. Y eso es lo que se va a ocurrir con las temporadas abiertas. Ok. O sea, lo que vamos a decir es, esta capacidad de almacenamiento y esta capacidad del ducto la puede utilizar alguien y el que pague más es el que nos va a dar, es el que lo va a utilizar. ¿Eso qué va a hacer? Va a transparentar el costo de transporte en México. ¿Eso qué va a hacer? Que cuando la gente vea cuánto cuesta transportar, alguien diga, oye, pues yo lo puedo hacer más eficiente y yo puedo tener una mejor Y hay ruta. atractivo cuando hay tanta inseguridad y piquete de ductos. Estamos trabajando literalmente la Secretaría de Hacienda, la PGR, las entidades de seguridad, todas, y Pemex, y utilizando toda la información. Y yo espero que nos va a llevar meses, empecemos a ver que este problema poco a poco se va resolviendo. Y bueno, para concluir, Pepe Toño, ¿tenemos confianza en que Pemex puede seguir siendo una fortaleza importante de la economía mexicana? No hay duda de eso. Y Pemex va además con la reforma energética se va a fortalecer y va a seguir siendo una empresa emblemática del país, la más grande y una de las 100 empresas más grandes del mundo. Pues muchísimas gracias, Pepe Toño. Y Muchas usted ya gracias, sabe, señor director. Pemex hacia una empresa mucho más sólida, a pesar de que, digamos, en el proceso vaya a haber ciertos vaivenes. Que tenga usted un extraordinario día. Ahorre gasolina.
Gracias, José Antonio. Muchas gracias.